Naasón fue detenido en junio de 2019. Se declaró culpable 3 días antes de ser juzgado por 23 delitos sexuales contra niños, incluidos violación, conspiración para participar en trata de personas y pornografía infantil. Bien, aquí tenemos al pastor líder de la iglesia La Luz del Mundo en México, Naasón Joaquín García, con cargos de violación a menores de edad, trata de personas y pornografía infantil. 23 casos comprobados de abuso sexual a menores. Él era el líder, el pastor de la iglesia La Luz del Mundo, iglesia evangélica, y a este hombre se le consideraba el apóstol de Jesucristo. ¿Cuántas personas no tienen este título hoy en día en el cristianismo? Y vamos a ver a continuación los atropellos que cometió desde el interior de su propia congregación, no obstante que él decía ser un emisario de Dios y un enviado del Altísimo. Vamos a continuar y veamos. Y yo puedo decirle al muerto, levántate. Yo puedo decirle al ciego, ve. Yo le puedo decir al paralítico, camina. Así predicaba el llamado apóstol de Jesucristo antes de ser acusado por delitos sexuales contra menores de edad. En la audiencia en un tribunal de Los Ángeles, el hombre de 53 años fue confrontado por una de sus víctimas, pero él ni siquiera volteó a verla. Naasón, now I'm talking to you. I want you to hear my voice. You destroyed me. You took everything from me. You put a hole in my life. La Luz del Mundo asegura tener 5 millones de seguidores en todo el planeta. Está presente en 58 países. Fue fundada en 1926 en Guadalajara, donde se encuentra su sede, por Eusebio Joaquín González, abuelo de Naasón. Asegura promover la paz y solidaridad a través del Evangelio. Ni las acusaciones ni la sentencia cambiaron el sentir de la congregación, para quien aún consideran su líder. Es asombroso ver hasta dónde llega la ceguera. Estas personas dicen seguir siendo fieles a este apóstol corrupto, depravado sexual, no obstante que se presentaron las evidencias, las pruebas y las víctimas testificaron. Y además, él mismo, el apóstol Naasón Joaquín García, se declaró culpable de dichos cargos. Pero aún así, muchos de esta iglesia lo seguían venerando, y esto, hermanos, es complicidad. Bíblicamente se convierten en cómplices. Una cosa es que a ti te engañen y otra cosa es que seas tan ciego y participes de un autoengaño. Ya ves las cosas con claridad, pero decides tú participar del engaño. Esto es verdaderamente preocupante. Hace unos días publiqué un video acerca de Guillermo Maldonado y muchos escribieron en la caja de comentarios: no toques al ungido. Maldonado es un general de Dios, te va a venir juicio. Habían otros que se hacían llamar atalayas, que dijeron, no hables contra tu hermano porque debemos amar al prójimo. O sea, en otras palabras, no podemos ni denunciar, no podemos ni exponer la corrupción que hay al interior de las instituciones religiosas. Podemos allá afuera en el mundo denunciar un ladrón, podemos allá afuera en el mundo denunciar un político corrupto o algún crimen, podemos, pero a los líderes religiosos, a los llamados apóstoles, parece que gozaran de una suerte de inmunidad diplomática, y muchos simplemente se apuntan acá en la caja de comentarios: no juzgues al ungido, no juzgues, mejor ámalo. Y mientras tanto ellos cometen todo tipo de crímenes. Algunos no al punto que llegó Naasón Joaquín, pero otros son ladrones, mercaderes de la fe. Así que vamos a continuar adelante. Pero es que a mí el hermano Samuel me tocaba bailarle nada más. Y me acuerdo que estaba muy niña. No es normal que una niña de 9, 10 años le esté bailando, quitándose su ropa para un hombre de tal edad. Me dijo su hija, es que lo tienes que hacer más sexy, lo tienes que ver a los ojos, tiene que ser de esta manera para que le guste. Pero de niña no lo miraba mal. Yo ya lo vi totalmente normal y cada vez que ya... Xochitl Martín es una joven mexicoamericana que nació y creció bajo los mandamientos de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo.
Su drama comenzó, según ella, cuando tenía 9 años y fue llevada por su tía a bailar desnuda ante Samuel Joaquín Flores, el máximo líder de la iglesia. Vosotros sois la gracia que Dios me ha dado. Martin nos dio 2 entrevistas para contar sus experiencias. Pasan todos esos años y yo no creía que para él hacía esas cosas con niños chiquitos, que violaba, los lastimaba, los abusaba. Eso no es de Dios. Al morir Samuel, Martín pasó a ser doncella del harén de Nazón Joaquín García, el heredero del trono, quien la convirtió en su esclava sexual, según lo alega la joven en una demanda civil en California. Esto ocurría, agrega la demanda, dentro de una iglesia global que por décadas ha hecho de la explotación sexual de niños y otros un punto central de sus operaciones. Pero eso cambió, según la querella, desde un día que Martin se negó a masturbar a un niño de 14 años en presencia de Nazón. El pastor la golpeó brutalmente e impidió que la llevaran a un hospital. El niño fue obligado luego a tener relaciones con su mamá mientras el pastor miraba, agrega el documento. El niño temblaba, el niño estaba frío. Y me acuerdo voltear a ver a su mamá y su mamá me sonreía. Como si era algo normal o como que ella ya lo estaba esperando. Y lo miraba voltear a Nazón y Nazón emocionado, estaba emocionado. Y me acuerdo que le di un beso y el niño estaba helado, estaba frío y no pude. Me volteé y me le quedé viendo a Nazón y se vio molesto. No quiero de ustedes lealtades. Xochitl Martín es solo una de las voces de varios exmiembros de la iglesia que han roto el código del silencio de medio siglo de alegatos de explotación sexual, laboral y sumisión extrema que pesan sobre los líderes de la congregación. El argumento de la luz del mundo es este: si tú oyes algo que vaya contra la iglesia o contra el apóstol, estás ciego, estás sordo y estás mudo. Aquí está la evidencia de lo que tiene que hacer una persona dentro de estas instituciones, dentro de estas mega iglesias. Si tú ves algo ilícito de tu pastor, tienes que hacerte el sordo, el ciego o el mudo. En otras palabras, manipulando textos de las Escrituras, te dicen lo que acabo de mencionar anteriormente. Tú no puedes tocar al ungido. Y entonces, directamente te conviertes en un cómplice. Me sorprende porque en las Escrituras, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, por ejemplo, y vemos por todo el Nuevo Testamento, vemos el reglamento, vemos las características y las cualidades que tiene que tener un siervo de Dios que está en oficio de liderazgo, un pastor, por ejemplo, un apóstol. Allí en la carta a Timoteo nos habla de las cualidades, de cómo tiene que ser un apóstol, cómo tiene que ser un pastor. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar el pueblo de Dios? Vemos esos requisitos que se los están pasando por alto y las ovejas ya no son ovejas, ahora son borregos. Ahora son cómplices de las atrocidades y cómplices de aquellas cosas ilícitas que hacen sus pastores. Todo por esa fidelidad mal encausada. Pero les enseñan a no tocar al pastor. No toques al ungido. Yo siempre les digo a los que escriben en este canal, en los comentarios, que a un apóstol o general de Dios no se le toca, yo le digo a otro perro con ese hueso. Las iglesias están llenas de víctimas, sí, pero también está llena de gente cobarde. Y muchos de los que escriben y dicen no toques al ungido son un montón de cobardes que lo único que hacen es quedarse calladitos dentro de una cueva mirando la maldad, mirando la corrupción, mirando cómo hacen mercadería de las ovejas, mirando cómo engañan al pueblo y en ocasiones atrocidades como estas mencionadas aquí. Y aún así dicen, no, lo mejor es orar por él. Lo mejor es no juzgarlo. Vamos a orar por él. Qué vergüenza me da a mí cuando salen cristianos o religiosos diciendo este tipo de patrañas filosóficas. Imagínese Yeshua cuando confrontó a los líderes judíos, a los líderes del Sanedrín, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Imagínense, los profetas fueron enviados a confrontar reyes,
a confrontar reyes. No se escondían en una cueva diciendo voy a estar orando por Israel para que se vuelva de su pecado. No, no decían eso. Eran enviados a confrontar. Ve y pon tu rostro contra los falsos profetas. Pero hoy en día, allá detrás, está lleno de gente que solamente sabe decir, no juzgues, ama a tu prójimo. Mientras tanto, hay líderes, muchos, en muchas iglesias que siguen haciendo esto que tú estás viendo aquí en el video. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando están robando a tu pueblo, a tus hermanos los están engañando, y en ocasiones llega a este tipo de atrocidades donde hay abusos sexuales, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos callados, nos vamos y nos encerramos en una habitación a orar, o somos valientes y denunciamos? Estoy cansado de los cobardes, verdaderamente. Se le acusa de los delitos de violación, tráfico de personas y distribución de pornografía infantil. Cuando hay alguien que abusa de esa fe, de esa devoción de niños, de niñas de 14 años, eso para mí, ese no es un líder religioso, es una persona demente. Estados Unidos, Europa. La Luz del Mundo se precia de tener 5 millones de seguidores en todo el planeta. La religión no funciona tanto por miedo. Para ellos es un estado de acercarse a la gracia, a aquel que consideran como un enviado de Dios. Bueno, ella dice que la religión no funciona tanto con el miedo. No estoy tan de acuerdo porque la verdad es que allá adentro se le infunde miedo a las personas. Las personas llegan invitadas, producto de un evangelismo, etcétera, donde les dicen que la gracia es completamente gratuita. Una vez están allá adentro y después de un tiempo les dicen, por ejemplo, que tienen que descargar el 10% de sus salarios, de lo contrario serán ladrones del reino. Y los ladrones no entran al cielo, por ejemplo, es lo que dicen. A ti te van a decir, si tú no diezmas, eres un ladrón y el ladrón no entra al cielo. Por lo tanto, la gracia dentro de muchas iglesias sí le ponen precio. Aunque digan que no. Claro, no faltarán aquellos que van a decir acá no juzgue. Pero sí meten miedo. Y si te quieres ir de esa iglesia, te dicen que te vas a perder el rapto, que vas a perder la bendición, que solamente en esa iglesia enseñan bien, los demás están en apostasía. Cuidado porque Cristo viene, quédate aquí, y infunden miedo. Hay manipulación discursiva, hay manipulación de emociones. Y es cierto, luego la mente entra en un estado de fanatismo, de ceguera, de programación neurolingüística, donde es muy difícil salir de ahí. Vamos a continuar. Porque vosotros sentís por mí. Esa creencia ha calado tan hondo en la psicología de los seguidores que siempre están dispuestos a aceptar lo que diga la familia Joaquín. Tú no puedes juzgar a un siervo de Dios, no es correcto. No puedes ni querer pensar mal de él. Tenía amigas que entraban y salían con él y que decían, ¿sabes qué? Es que estuve con el siervo de Dios, y yo ya sabía que estuvo ella la noche con el siervo de Dios y con sus primas, y se metían ahí, ya no salían hasta el día siguiente. Es que qué bendición, estaban con el siervo de Dios. Imagínese, lo que dice esta mujer es cierto. En estas organizaciones no puedes hablar de tu pastor. Cuidado con juzgar al siervo, cuidado con juzgar al general de Dios, cuidado con hablar en contra del ungido de Dios. Pero mire lo que hacía este ungido. Y les programan la mente para que tú jamás denuncies absolutamente nada a fin de que ellos gocen de su inmunidad religiosa. Pero dentro de las instituciones religiosas se cometen crímenes. Vuelvo y repito, afuera tú denunciarías un ladrón. Vas y protestas por los líderes corruptos. Pero cuando se trata de ungidos y líderes de una congregación, parece que tienes miedo de que te parta un rayo si denuncias. Acuérdate de los requisitos de un apóstol. Acuérdate de los requisitos de un pastor. Obviamente todos no son iguales. Quiero pensar que la gran mayoría son honestos. Quiero pensar positivamente. Pero la verdad es que de una u otra forma en el cristianismo está abrazado por la corrupción desde dentro. No toques al pastor, no toques al ungido. Basta ya de tanta cobardía. Basta ya de tanta ceguera. Vamos adelante.
En audiencias previas al juicio de Naasón, la Fiscalía ha adelantado algunos de los testimonios de mujeres identificadas por ahora con el seudónimo de Jane Doe. El detective Thomas Donahue explicó cómo Alondra Ocampo, una de las acusadas, asistente de Naasón, le pidió a unas niñas que posaran desnudas para enviarles fotos y videos al pastor. The girls were naked and Ocampo told them to put whipped cream on each other and to kiss each other and make them touch each other on their breasts and vaginal areas. Ocampo se declaró culpable. Su abogado, un exfiscal, nos explicó por qué ella se prestó para reclutar a otra joven. Algunos de los seguidores de la iglesia que se han atrevido a expresar su decepción han sido rechazados por sus familias. Josué Ventura, quien desde niño en Tijuana participaba en la iglesia, es uno de ellos. Family members from Mexico and some from the States just send me some awful messages. Just saying some hateful words, Días después recibió este mensaje en su WhatsApp. Si no quieres creer, ese es tu problema. Una cosa sí te digo, te estás metiendo no con un hombre, te estás metiendo con Dios. Testimonios desgarradores se escucharon durante la audiencia de sentencia de Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, en la Corte Superior de Los Ángeles. Y yo me pregunto a usted qué le hice, ¿a qué violar a mi hija? Si lo único que hice fue trabajar para usted. Él, con uniforme naranja y manos esposadas, escuchaba la traducción de los intérpretes a través de los auriculares. En ningún momento se volvió para mirar a las mujeres que lo acusan. Do you remember all the orgies you made me join? Do you remember how you enjoyed choking me until I threw up? Las Jane Does, como se conoce a las víctimas para proteger su identidad, derramaron lágrimas y en momentos tenían que hacer pausas para poder continuar su relato. Do you remember how much blood there was? And how you kept going even more savagely? Do you remember telling me you wouldn't stop until I stopped screaming? Los abusos que denuncian ocurrieron en California. La mayor parte de las veces, dicen, en la casa de Naasón, justo frente a la iglesia de la Congregación del Este de Los Ángeles. I was raped and abused day after day, every single day for years. And when I wasn't servicing my Lord and Master sexually, then I was a servant. As to those family members that have abandoned the Jane Does, shame. Shame on you. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Podemos darnos cuenta de cómo amenazan a las personas incluso cuando se retiran de estas comunidades. Cuidado porque te estás metiendo con Dios. Un sinvergüenza de estos y lo comparan con Dios. Estoy sorprendido verdaderamente. Luego el juez está diciéndole ya a Naasón, después de haber emitido su sentencia, de decirle que tendría que tener vergüenza, que es un depredador sexual. Y este es el testimonio que se da al mundo de esta fe, de la fe cristiana, ¿no? Vuelvo y repito, no todos serán iguales, pero de esta forma nadie va a querer venir a la fe. Así, mis amados hermanos, ustedes que me están escuchando, les quiero preguntar, ¿vamos a solapar a los sinvergüenzas, ladrones, estafadores de la fe, a los mercaderes de la fe, bajo premisa, como han puesto acá abajo en los comentarios, bajo premisa de no toques al ungido, ama a tu prójimo, ora por él, mientras tanto ellos siguen robando, abusando, engañando? ¿Sabes? Este hombre, Joaquín Naasón García, hizo todo esto porque nadie lo denunció y por años y años y años gozó de inmunidad religiosa. Tenía un harén donde practicaba orgías con niños y en el testimonio, que tú lo puedes ver en la red en YouTube, llegó a obligar a una de esas mujeres a tener relaciones sexuales con su perro, con su mascota. Entonces nadie lo denunciaba y ahora vienen un montón de cobardes y me dicen a mí, no, es que no tenemos que hablar mal de ellos, es que no tenemos que juzgarlos, es que no tenemos que calumniarlos. Ora por ellos, porque si no Dios te castiga si tú te metes con un ungido de Dios. Está lleno allá afuera verdaderamente de delincuentes y está lleno también de cómplices cobardes. Y yo a ellos les quiero decir, deja a las personas que están dispuestas a pagar el precio, a confrontar, déjalos. Si tú eres feliz orando, encerrado en una cueva, quédate allí y hazlo tú.
pero no le impidas a otros que pongan la cara y que alerten a su pueblo. Verdaderamente esto es lo que dice la Escritura en Ezequiel 33, que es una atalaya. Eso es lo que es una atalaya, que cuando ve venir el peligro sobre su pueblo le advierte, porque si no le advierte, la sangre de su pueblo va a caer sobre el tal atalaya. Si no es capaz de denunciar esto, siendo consciente y viéndolo, te conviertes en cómplice. Si tú quieres orar por estos hombres y no juzgarlos, es tu problema, pero hay personas que queremos hacerlo públicamente y tal vez ayudemos a muchos hermanos que abran sus ojos. Aún estamos a tiempo. Que nadie te meta cuento. Sé valiente, sé valiente. Shalom. Romanos 9, elección de Israel.